986 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se están cumpliendo hoy sábado 19 de abril, el día del cumpleaños de nuestro presidente Gustavo Petro. Por supuesto, desde aquí, desde la distancia, enviarle un mensaje de felicitación, enviarle un mensaje de agradecimiento por esa lucha de toda la vida, porque Colombia sea un país donde prime la justicia social, donde primen los derechos de los colombianos. Así que, Gustavo Petro, feliz cumpleaños y gracias por tanto. Y por supuesto, decimos que este cumpleaños de nuestro presidente no debe ser un cumpleaños fácil ante todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchos frentes abiertos, aunque sabemos que Gustavo Petro ha estado acostumbrado en su vida a lidiar con ataques toda su vida, a destapar ollas podridas, y estas ollas podridas le han significado amenazas, ataques constantes, diarios. Pero una cosa era siendo parlamentario, una cosa de pronto era siendo congresista, y pensamos nosotros, ¿no? Desde aquí, desde nuestra ignorancia, pensamos que este cumpleaños puede ser que no sea tan fácil para el presidente. Como lo decimos, tiene muchos frentes abiertos. El frente de la consulta popular es uno de ellos. Los ataques constantes de la prensa, las mentiras, las tergiversaciones, la búsqueda de cómo cumplir sus promesas de campaña en esos territorios apartados, también luchando contra mafias día tras día, día tras día. Y decimos entonces que este cumpleaños de pronto puede ser un cumpleaños donde esté preocupado, donde obviamente ya en su posición de presidente, pues no puede ser menos, ¿no?, con lo que está ocurriendo en el país. Y desde aquí también quiero decir, aparte del cumpleaños de Gustavo Petro y lo que hemos visto en las últimas horas, pues nos unimos a esa condena nacional e internacional por esos actos terroristas, donde nuevamente la población civil es la víctima de estas acciones criminales de los grupos armados. Vimos esos ataques en Mondomo, en el departamento del Cauca, corregimiento de Santander de Quirichao, y también, por supuesto, en La Plata, en el departamento del Huila. Menor de edad fallecido, muchos menores de edad heridos, otra persona fallecida en La Plata y también en Mondomo. En fin, y todo esto decimos, hombre, sabemos quiénes están detrás de todo esto. Sabemos quiénes se benefician de todo esto. Eso lo sabemos y lo tenemos claro y ya está demostrado, como ya lo hemos visto, están en campaña y lo primero que salen a vender es disque seguridad. Nos duele en el alma porque queremos un país en paz. Eso nos duele profundamente porque una de las cosas que incluso yo he hablado, y no solo esa parte, muchas partes, obviamente lo primero es la vida de los territorios, la vida de la población de los territorios, que toda su vida, digámoslo, y valga la redundancia, han vivido en una violencia, en medio del fuego cruzado entre bandas criminales, entre guerrillas, entre paramilitares, entre el Estado, en fin, toda su vida. Entonces lo primero es por ellos, ¿no?, que queremos la paz en nuestro país. Pero también hablamos nosotros mucho de que la gente quiere ir a Colombia y estas noticias definitivamente pues espantan a muchas personas, aunque esperamos que no sea así, pero por supuesto la gente al ver las noticias dirá, hombre Colombia, hombre Colombia. Y eso también por supuesto que nos duele mucho porque sabemos el potencial de Colombia y sabemos que Colombia merece vivir en paz. Pero hay unos que no les gusta, hay unos que se benefician con todo este tema de la guerra y así hemos vivido durante años. Y muchas veces engañados también hasta por esa misma prensa, que ahora se alarda en atacar al presidente, en atacar al gobierno, en atacar su política de paz total, cosa que en verdad nos entristece muchísimo. Y tenemos que recordar que hace pocos días estuvieron a punto de cogerlo, que incluso se llegó a decir que lo habían cogido o que lo habían dado de baja. Ahí va Mordisco. Están tras él. Y por eso esos ataques, como decimos,
infames ataques que donde siempre termina perjudicada y las víctimas es la población civil. Un punto que tenemos que tener en cuenta. Y otro punto, como sabemos quiénes están detrás de todo esto, como sabemos quiénes se benefician de todo esto, porque ya están vendiendo la seguridad, esa seguridad maldita democrática, pues también tengamos en cuenta que se presenta esta semana, el lunes, según lo dicho por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Trabajo, el lunes se presentaría entonces las preguntas de la consulta popular. Le tienen miedo al gigante. Eso es otro tema también. Así que tenemos que también tener en cuenta ese punto también. Esta semana se presenta la consulta popular en la que vamos a esperar cuál va a ser la actuación del Congreso. Si le dice que sí o si le dice que no a ese llamado a la consulta popular y que el gigante, como lo digo, está esperando que se dé ese día. Pues mientras tanto, también sabemos que se han anunciado grandes recompensas para la captura de estas bandas criminales. Como lo digo, ya estamos en campaña electoral. Se ofrece una recompensa de 300 millones de pesos por la información que permita capturar a los responsables del atentado en La Plata Huila, alias El Viejo y Carla, autores intelectuales y cabecillas de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC de alias Mordisco. Recordamos que también tenemos una recompensa de hasta 4.450 millones por Mordisco, objetivo de alto valor y cabecilla maximizar. De esta cabecilla máximo de esta organización narcoterrorista estamos cada vez más cerca de neutralizar su amenaza. Colombia no se doblega ante el terrorismo. Vamos a perseguir a estos criminales hasta verlos tras las rejas. Denuncia y ayúdanos a combatir el crimen. Absoluta reserva contra el terrorismo. Hay una línea 323-273-4707. Repito, contra el terrorismo, la línea 323-273-4707, contra el crimen 314-358-7212, 314-358-7212 y por supuesto la línea 107. Se han publicado imágenes, incluso aquí la vemos, imágenes de el presunto o el responsable de esa detonación en La Plata Huila. Aquí tenemos la imagen, aquí la vemos. Lo publica la Policía Nacional. Ayúdenos a identificarlo, Departamento de Policía del Huila. Ahí vemos la imagen. Como Ministerio de Defensa hemos decidido colocar una recompensa de hasta 300 millones de pesos que nos permitan capturar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Respecto a los autores intelectuales, serían los cabecillas de esta estructura Hernando González Acosta de las disidencias de Mordisco, alias El Viejo y alias Carla. Les pedimos que quienes lo conocen nos envíen imágenes de ellos para poder tener una más fácil identificación y una agilidad en la captura. Pero también hay una recompensa por alias Mordisco, la cabeza principal de esta organización narcocriminal, cuya recompensa es de hasta 4.450 millones de pesos. Esa estructura la hemos afectado en su madriguera. Fue lo que hicimos en las operaciones recientes en el Caquetá y en el Amazonas. Estamos muy cerca, pero podemos llegar más rápido a neutralizar esta amenaza si la población nos da información llamando al 123 de la policía o al 107 del Ejército Nacional o al 165 el Gaula Policía o al 147 Gaula Militar. Las palabras del ministro Pedro Sánchez, como lo escuchamos, el anuncio de esas recompensas, y esperamos pues que surtan efecto y que lleven a la captura de estos bandidos. Por supuesto que el gobierno reaccionó. El gobierno no se iba a quedar con los brazos cruzados. Anuncia que no va a prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respecto a la población civil que culminó el día 15 de abril del 2025. La notificación fue enviada por el gobierno a la Delegación de Paz del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes de las FARC-EP,
al consejero comisionado de paz y al coordinador de la delegación del gobierno para estos diálogos, así como al componente internacional, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, conforme lo señala el Protocolo 11. En el documento se detalla que teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo 11 de evaluación, prórroga, suspensión o finalización del cese al fuego suscrito en Popayán el 11 de diciembre de 2023, a partir de la fecha y hora exacta de la presente notificación, las partes cuentan con 72 horas para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección. Adicionalmente, la comunicación oficial escrita informa sobre la reactivación de las órdenes de captura a partir del 16 de abril del 2025 a los miembros representantes reconocidos para participar en el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Pero aclara que la decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal que se venía dando hasta el 15 de abril de acuerdo a los decretos 888 y 1280 del 2024 no implica la suspensión o el fin de la mesa de diálogos de paz y no afecta los reconocimientos como miembros representantes del Estado Mayor de bloques y frentes para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura. Luego de conocerse la decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral, la Administración Municipal de San Vicente del Caguán llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se resaltó la importancia de que las instituciones permanezcan atentas a cualquier información proveniente de las comunidades, a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal con el fin de garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Esto lo publica RTBC Noticias, entonces ahí se da el anuncio de ese fin del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá, es el anuncio que hace el gobierno nacional. Entramos en eso y leímos eso como para entrar en contexto de lo que obviamente ocurrió y es el post, el mensaje de Joir Ackerman, Chiquito Ackerman. Pero antes de llegar al mensaje, vamos a ver qué ha dicho y qué ha posteado Gustavo Petro. Las mal llamadas disidencias de Iván Mordisco olvidan que estaban sentados en una mesa de negociaciones y decidieron, ante la posición del gobierno de empezar a desmantelar cultivos ilícitos y despejar el plateado como se había acordado, levantarse unilateralmente de la mesa. Hoy perdieron el plateado y están a punto de perder todo el Micay y de allí no nos iremos. En Colombia se acaban los ejércitos privados de los traquetos. Es uno de los posts que ha enviado Gustavo Petro y que quisimos resaltar. Entonces, leímos el artículo anterior también en RTBC Noticias, donde nos habla de esa decisión del gobierno, ¿no? Por supuesto, esto trae consigo un decreto. Y es el decreto 0048 del 17 de abril del 2025. ¿Qué habla ese decreto? Pues que no se suspenden las operaciones contra todos los grupos ilegales del país, como el Clan del Golfo o el ELN. Que el decreto se refiere exclusivamente a frentes específicos de las disidencias de las FARC, que están en proceso de negociación con el gobierno. Lo que se hace ahí es lo que dicta la ley. Hay mesas de diálogo, suspender operaciones ofensivas mientras se habla de paz. No es rendición, no es improvisación, es voluntad de solución política. Es algo que exige la Constitución y las leyes 418 de 1997 y 2272 del 2022. Entonces hacemos énfasis en el decreto 0448 del 17 de abril del 2025, porque en base a ese decreto es que viene Ackerman, oculta la mitad del decreto, hace un análisis totalmente tergiversado y lanza a la opinión pública un post que ya tiene 221.000 visualizaciones. Entonces dice este Ackerman, tranquilos, no fue un golpe militar, fue peor, un decreto presidencial. El ministro de Defensa afirmó ayer la suspensión de operaciones contra el ELN, disidencias del FARC, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales. Es el decreto 0448. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer el decreto completo. Miren este miserable como publica solo la mitad. Como ven ustedes acá, son 2 páginas la que publica. Y acá dice, sí, publica esto y publica. Pero el decreto completo, véalo aquí.
Presidencia de la República, decreto número 0448 del 2025, 17 de abril del 2025, por medio del cual se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía Nacional en contra de los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los Bloques, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, FARC-EP, y se dictan otras disposiciones. Hasta el momento por ningún lado dice ELN, que es lo que postea Chiquito Ackerman en su cuenta de X. La suspensión de operaciones contra el ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales. Ahí lo vemos. Y 2 hojas, dos folios, pues. Y son 4 el decreto completo. Pero continuemos porque a pesar de que es largo, pues tenemos que leer bien, pues, qué es lo que dice. Y que esto no se preste, como lo vimos, lleva 220 y pico mil de reproducciones, de visualizaciones ese post. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los numerales 4 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política, Ley 418 del 97, modificada y prorrogada por las leyes considerando que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que según el artículo 188 de la Constitución Política, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado y de acuerdo con el numeral 3 de la misma norma constitucional. Dirige la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Que el parágrafo 4 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 del 2022, prevé que el presidente de la República, mediante orden expresa y en forma que exime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, siendo fundamental para ello que no se desconozcan los derechos y libertades de la comunidad ni se generen inconvenientes o conflictos sociales. Que el artículo 1 de la Ley 2272 del 2022 señala que la política de paz es una política de Estado a su turno. El artículo 2 dispone que dicha política será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como en relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos, estándares que eviten la impunidad y garanticen el mayor nivel posible los niveles de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Que el artículo 5 de la Ley 2272 del 2022, que modificó el artículo 8 de la Ley 418 del 97, modificado por el artículo 3 de la Ley 1941 del 2018, establece que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, siguiendo los lineamientos del presidente de la República, podrán realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos organizados al margen de la ley. Que el parágrafo 8 del mismo artículo dispone que al presidente de la República le corresponde exclusivamente la dirección de los acercamientos, conversaciones, negociaciones y diálogos de paz como responsable de la prevención y mantenimiento del orden público en toda la nación. Que mediante la resolución 309 del 13 de octubre del 2023, el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, la cual se realizó el 16 de octubre del 2023. Que mediante el decreto 888 del 15 de julio del 2024, se decretó el cese al fuego bilateral y temporal
con respeto a la población civil entre el gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes FARC EP. Y el mismo fue prorrogado a través del decreto 1280 del 15 de octubre del 2024 hasta las 24:00 horas del día 15 de abril del 2025. Que en el marco del 6º ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz celebrado en la ciudad de Bogotá en octubre del 2024, se adoptó un plan de acción de transformaciones territoriales para la paz para desarrollar en zonas de intervención prioritaria identificadas en los departamentos de Caquetá, sur del Meta, norte del Guaviare, norte y nordeste de Antioquia, Bajo Cauca y la región del Catatumbo. Asimismo, se señaló que en los diálogos sociales a desarrollar por la Mesa de Diálogos de Paz se podrán definir otras zonas en los departamentos de Putumayo y en el sur de Bolívar. Que en el marco del Plan de Acción de Transformaciones Territoriales y en aplicación del cese al fuego bilateral y temporal con respecto a la población civil señalado, se han desarrollado una agenda de transformaciones territoriales con participación de autoridades locales y comunidades en regiones como el Catatumbo, sur del Bolívar, Antioquia, Meta, Caquetá y Guaviare. Esta agenda ha generado avances en educación, derechos de las mujeres, medio ambiente, acceso a tierras, desarrollo campesino, presencia y fortalecimiento institucional. Entre los logros se destacan la delimitación del Parque Chiribiquete y medidas para el ordenamiento territorial, reubicación de campesinos y reconocimiento de derechos, constitución de zonas de reserva campesina en municipios del Arco Amazónico y en la subregión del Catatumbo, la entrega de tierras en la subregión del Yarí, la firma del Pacto Catatumbo, el desarrollo productivo y agrario en esquemas asociativos y en defensa del agua y el territorio, la sustitución de cultivos ilícitos, el retorno de la población desplazada en el Catatumbo, el reconocimiento de derechos de los pequeños mineros en Antioquia, la atención humanitaria en el sur de Bolívar y proyectos de producción sostenible con apoyo del SENA y la ADR y la comunidad internacional. Nos detenemos un momento en la lectura, hacemos un paréntesis porque puede sonar engorroso leer todo esto, muchos le darán ganas de hacer piqui, tiqui, 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 adelantar el video, pero es que precisamente esto es una de las cosas que no publicó o que no se le dio la gana de leer o que acomodó su post a su propio beneficio para tergiversar, para malinformar. Tengo que estar pendiente con el volumen que por ahí me dijeron que no me estaban escuchando, para voltear todo lo que en realidad dice ese decreto. Aparte, nos preguntamos, como por ahí decía aquí notician, ¿quién es el que le paga a este? ¿Le pagan por eso? ¿Le pagan por malinformar? Ya sabemos cómo actúa toda esa banda de Daniel el Travieso, y este es uno de sus cabecillas. Chiquito Ackerman, cada vez más chiquito, de verdad. Entonces por eso hago el ejercicio de leer esto, y que sé que les da ganas, como digo, de hacer así. No se vayan, esperen. Que no obstante, el Gobierno Nacional el 16 de abril del 2025 notificó por vía escrita la decisión formal del señor presidente de la República de no prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respecto a la población civil con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño, frente Raúl Reyes de las FARC, decretado mediante decreto 888 del 2024 y a su vez prorrogado por el decreto 1280 del 2024. Que resulta necesario adoptar disposiciones que permitan el avance de planes, programas y proyectos de las entidades públicas y su ejecución, a fines de que San Vicente del Caguán se constituya en laboratorio de soberanía alimentaria, con criterios de humanidad y dignidad, al igual que en foco de revitalización de la Amazonía. En igual sentido, se deben adoptar disposiciones que permitan que en la región del Catatumbo, gravemente afectada por la violencia, se implementen las transformaciones territoriales necesarias para constituirla como zona de paz y de alimentación para los pueblos. Nadita,
esto que se comió el señor Ackerman. Y esto también, que en consideración a lo anterior y los compromisos adoptados por el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes FARC-EP, el gobierno nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y logística necesarias para avanzar en el preagrupamiento del bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte en la región del Catatumbo, al igual que el avance en la construcción de condiciones para el restante de los bloques y frentes del Estado Mayor de bloques y frentes transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el preagrupamiento y ubicación en zonas específicas, como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil. Es que miren esto que se comió Ackerman. Para que estos frentes transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el preagrupamiento y ubicación en zonas específicas como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil y de conformidad con lo señalado con el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado y adicionado por el artículo 5 de la Ley 2272 del 2022. En mérito de lo expuesto, artículo 1, se decreta ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes FARC-EP, a partir de las 00 horas del día 18 de abril del 2025 hasta las 24 horas del día 18 de mayo del 2025. Las medidas a adoptar mediante el presente decreto tendrán los siguientes objetivos: garantizar las condiciones de seguridad y logística necesarias para avanzar en el tránsito a zonas de ubicación del bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte en la región del Catatumbo, al igual que el avance en la construcción de condiciones para que el restante de los integrantes del Estado Mayor de bloques y frentes transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz mediante el tránsito a zonas de ubicación. Contribuir a la ejecución de las transformaciones territoriales que permitan la producción agroalimentaria en el Caquetá y en la región del Catatumbo, la revitalización de la selva amazónica y la transformación hacia economías lícitas en conjunto con los integrantes del grupo armado en tránsito a la vida civil. Esto seguramente a muchas personas no lo ven con buenos ojos y decimos, puede ser que no se vea con buenos ojos, que lo que se quiere es que les den duro y que los detengan y que los pongan ante la justicia, en fin. Por supuesto que es entendible esa posición en unos momentos y más con las imágenes que hemos visto en las últimas horas. Pero de esto entonces no se habla. ¿Cómo es eso entonces que ese tránsito hacia la vida civil, eso, ¿por qué lo oculta Joir Ackerman? ¿Es algo intencionado? Por supuesto que sí. Parágrafo 1. La suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de policía se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional. Parágrafo 2. Para efectos de la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía Nacional en contra de los integrantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes, quedan incluidos los integrantes de las siguientes estructuras: bloque comandante Jorge Suárez Briceño, frente Gaitán Gutiérrez, frente Marco Aurelio Buendía, frente Eber Castro, frente Arturo Ruiz, frente Iván Díaz, frente Rodrigo Cadete, frente Darío Gutiérrez, frente John Linares, bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, frente 4, frente 18, 36, 24, el 37, el 33, la columna móvil Bernardo Jaramillo y frente Raúl Reyes.
Frentes y frentes, ¿ah? Crear el equipo para evaluación política, el cual se examinará el 17 de mayo del 2025 el avance de los objetivos de las medidas adoptadas por el presente decreto. Este equipo estará conformado por el consejero comisionado de paz, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de la Fuerza Pública e integrantes de las delegaciones en la Mesa de Diálogo de Paz, quienes presentarán recomendaciones al presidente de la República en relación con las medidas requeridas para la continuidad de este proceso de paz. Crear el mecanismo de comunicación conformado por un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de la Fuerza Pública, un representante de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y un representante de la Delegación Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, FARC, en los diálogos de paz con el fin de facilitar la comunicación para prevenir incidentes entre las partes. El ministro de Defensa Nacional emitirá los lineamientos necesarios a la fuerza pública para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto y en lo de su competencia, y designará al representante del Ministerio de Defensa Nacional, delegado de la fuerza pública. Artículo 5. El presente decreto mantendrá su vigencia hasta las 24 horas del día 18 de mayo del 2025. Publíquese y cúmplase. Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, perdón. ¿Por dónde dice lo que dice este chiquito Ackerman? ¿Dónde están las suspensiones contra el ELN, contra el Clan del Golfo? ¿Dónde están? Y definitivamente, y es que vean, aquí está el post, son dos, donde lo coloca y omite bastante, una parte principal del decreto, omite esa parte que resaltamos, ¿no? Ese tránsito hacia la vida civil. O sea que es un avance en una parte, ¿no? Pienso yo, no sé, ustedes que digan al leer este comunicado. ¿Ustedes sabían que eso se estaba presentando? Que se van a llevar, que estos grupos van a llegar, según lo leímos, y que están dando el paso para incorporarse a la vida civil. Eso es lo que dice el acuerdo, el comunicado, el decreto. Eso me parece, en medio de todo esto, pues algo de resaltar. En esa búsqueda de paz que decíamos al principio del video y decíamos, hombre, Gustavo Petro, estar, hombre, hoy día de su cumpleaños de estar, pero esto no se menciona. Llama bastante la atención, de verdad. Y sé, repito, que muchos dirán, no, es que esta gente toca es darle duro, porque se están burlando del gobierno, porque lo que están utilizando es esa estrategia para afianzarse, para seguir pasando polvo blanco. Entendemos esa parte. Y un pedacito por acá de nosotros dice, oiga, pero es que también, ¿cómo es justo que se burlen del gobierno de esta forma? Gustavo Petro se lo ha dicho por activa y pasiva, él no es ningún tonto. Y él es un buscador de la paz. Pero ya está bueno. Y lo triste, ¿no? Que sabemos, entonces es triste, no, porque lo sabemos, es que estos personajes que los vemos cubriendo el juicio a Uribe, porque pertenecen a ese grupo, que los vemos allá siguiendo el juicio a Uribe, opinando, y claro, son declaradas, por ahí cada rato los nombran en ese juicio, ¿no? Pero después apoyan a Fajardo calladitos con Fajardo, con Claudia López calladitos, cuando sabemos que esos son del mismo uribismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Están en campaña y como siempre le hacen el favor al uribismo, al fajardo-uribismo, que es lo mismo. Y me salió en verso y sin mucho esfuerzo. Pero es verdad. Es lo que a mí me molesta. Es lo que a mí más me molesta, y me molesta verlos allá. Verlos escribiendo, verlos reposteando, concediéndoles entrevistas. Es lo que acá nos hemos manifestado y lo hemos dicho muchas veces. Esa es la estrategia. Mire tan miserables de comerse la mitad de un decreto para salir a decir estupideces.
que tienen un trasfondo y una intención clara. De eso estamos seguros. Y ese es el juego al que ahora también nos tenemos que enfrentar, que no es nuevo. No es nuevo, pero eso es otro más de los puntos que tenemos que tener en cuenta en esa gran decisión que debemos tomar en el momento de elegir nuestro candidato. Y sigo pensando en reelección. ¡Qué pena! Y dígame de todo. Porque, bueno, no me dicen de todo. Unos por ahí me dicen. Pero es que he vuelto a ver por ahí también ese tema que ha surgido. Porque en este momento, y lo repetimos, no veo una persona tan frentera y capacitada como Gustavo Petro para continuar otros 4 años más. Lo digo así. Y son personas preparadísimas, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, sí, pero con pena lo digo. Y sabemos que Gustavo Petro es el primero que ha dicho que no. Pero es que yo no veo a alguien con el perrengue para continuar con esto. Repito, no estoy diciendo que no tengan la capacidad, ni que Carolina Corcho no, ni que Gustavo Bolívar. Pueden tenerla. Pero en este momento, no sé, lo dejo ahí, porque sí, porque es lo que pienso y porque sé que ustedes muchos también lo piensan. Y que estamos ante una decisión muy importante. Esa persona que continúe el sueño progresista. Repito, no abandono el tema de la reelección. Puede sonar irresponsable decir esto, y también lo digo, consciente de que Gustavo Petro ha dicho 1000 veces hasta el 2026 y no más. Eso lo respetamos y lo hemos escuchado. Pero volvemos a lo mismo. El pueblo, yo llego hasta donde el pueblo llegue. Y si en este momento preguntan, ¿queremos reelección de Gustavo Petro? El 99.9999999.9% dice que sí. Entonces, eso es. Gustavo Petro le reacciona y le dice a Ackerman, esto que dice el opinador Yair Ackerman, y lo escribió fatal, yo creo que hasta de pronto lo haría de aposta, bueno, no sé, pero la vez pasada Yair Ackerman saltó, lo que más me molesta es que usted escriba mal mi nombre, lo escribió re mal. Yair, y es Yair Ackerman, seguro que eso le... No sé si lo haya hecho intencionalmente. Yair Ackerman es mentiroso. Si se lee el decreto, se encuentra la mentira. Y lo leímos y por eso hice el trabajo y de pronto muchos se adelantaron. Entonces ahora devuélvanse un poquito los que adelantaron porque es interesante leer lo que dice ahí. Y ese tránsito hacia la vida civil de varios grupos, de esos frentes acá y frentes que según esta derecha entonces se crearon ayer, ¿cierto? Según esta derecha se crearon ayer o que llegó Gustavo Petro. Mamola, ¿cuánto llevan esta gente ahí? Eso fue lo que nos dejó el gobierno de Duque, el hacer prisas la paz, el robarse los dineros de la plata, los dineros de la paz, plata de la paz, se la robaron. La transformación del territorio quedó en eso. Asesinatos de personas que han firmado ese proceso de paz por montones. Hicieron trizas la paz. Y esas son las consecuencias. Entonces ahora aparece un chiquito Ackerman como este a voltear todo, a malinformar. Es que no digo la palabra porque me caen. Aquí Noticias le dice, me queda una duda chiquita. Al chiquito, ¿a usted le pagan por mentir? ¿O miente gratis? Porque aquí está el decreto completo que no dice lo que usted afirma. No basta sino leer. Será por saber que miente que no publicó el decreto completo. Y por acá aquí Noticia le cayó duro. Por acá dice él también, por mostrar sus mentiras en este trino y no aguantar el más mínimo detalle, me bloqueó Ackerman. Y yo sigo con mi chiquita duda. Chiquito Ackerman, ¿miente gratis o alguien le paga por mentir? Lo bloqueó. Porque así es, y ocultan las respuestas. Usted tiene una opción en la cuenta de X de ocultar la respuesta. Es por acá. Véala, aquí, vea.
Encima oculta la respuesta para que nadie más la vea. Vea, oculta todo. Es un asco, de verdad. El autor original del poll ocultó esta respuesta. ¡La oculta! Y aquí lleva 143.000 visualizaciones, ya va por 200 y pico mil. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y alineaditos. Entonces, la banda de Cambio, la banda de ese portalucho, dirigida por Daniel el Travieso Coronel, pues se une al otro Pasquín, no al innombrable, sino al Pasquín colombiano, que va por la misma. Esta es la política editorial de la prensa de oposición, confundir a la opinión pública como si estuviera pactando con los autores de la bomba de La Plata. No mientan, señores del Colombiano. Los que pusieron la bomba no dialogan con nosotros. Nosotros los perseguimos hasta su derrota. El presidente Duque, apoyado por ustedes, los protegió y les permitió que volvieran el Nikkei en la bolsa mundial del polvo blanco. Los editoriales del Pasquín colombiano y los que ponen bombas tienen el mismo objetivo: apartarnos del camino de la paz y confundir al pueblo colombiano. Quienes se han apartado de la línea de los frentes de Iván Mordisco y los frentes del Cauca y buscan un proceso de paz, se mantienen en la mesa de negociación. Los otros seguirán recibiendo el ataque directo, constante y profundo de nuestra fuerza pública. Petro ordenó suspender operaciones militares contra disidencias de la FARC hasta mayo del 2025, pese a recientes atentados. Miserables, miserables, miserables es la palabra. Bueno, la palabra es otra, pero hay que ser un... ¡Qué hijo de puta! Y mucha atención, que precisamente de lo que acabamos de leer, Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa ha publicado hace pocos minutos un post donde dice lo siguiente, y miren lo que dice. Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en La Plata, Huila, el ministro Pedro Sánchez reveló que la estructura criminal que cometió la acción terrorista está integrada aproximadamente por 25 delincuentes. En el transcurso del último año, las fuerzas militares y la Policía de Colombia han afectado su accionar con la neutralización de 91 de sus integrantes, gracias a la contundencia operacional. Sin embargo, la Hernando González Acosta, de las disidencias de las FARC, alias Mordisco, tiene una alta capacidad de recuperación criminal, ya que su cabecilla principal, alias Sebastián, fue abatido hace apenas 4 meses en jurisdicción del Cauca. Seguiremos actuando con toda la contundencia del Estado hasta desarticular por completo este brazo del narcotráfico y terrorismo. Aquí vemos las imágenes de ese Consejo de Seguridad. Ahí está el ministro y aquí vemos la imagen de la bomba, de la motobomba. Créele, Dios mío. Pero estoy pendiente, estoy atento a la cuenta del Ministerio de Defensa, a la cuenta del ministro Pedro Sánchez. A ver qué ha posteado por acá. No. Porque estamos convencidos de que Iván Mordisco va a ser capturado. Estamos convencidos y ojalá así sea. Eso sí, lo deseamos. Tenemos que avanzar en otras noticias, sin dejar de lado estas tristes imágenes, estas tristes noticias que de verdad que no nos gusta, pero pues obviamente no podemos mirar para otro lado. No nos gusta que esto ocurra en nuestro país, y más cuando este gobierno le ha apostado tanto a la paz y también al debilitamiento de esas estructuras del narcotráfico. Cuando se reacciona así, es porque les están dando donde es. Y por eso es que toman esta retaliación, y la más afectada, como siempre, la población civil, a los cuales pues les enviamos un abrazo solidario y nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas de estas dos acciones terroristas, como lo supimos en La Plata, en el Huila, y en Mondomo, en el departamento del Cauca. Bueno, tenemos que continuar, como lo digo, sin estar pendientes. Estamos atentos a cualquier noticia. Esperamos que esa noticia sea la neutralización de Iván Mordisco. Estamos atentos y seguiremos aquí atentos, pero tenemos que avanzar, y hay muchas más cosas que, sin restarle importancia, y nuestro mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas de estos actos terroristas, pues estamos atentos también a lograr esa consulta popular. Estamos atentos a qué va a decir el Congreso, qué va a decidir el Congreso en torno a ese llamado a consulta popular que hizo el presidente de la República. Y respecto a esto,
el 21, el lunes, supimos por palabras del ministro de Defensa, palabras del ministro del Interior, que el lunes se va a presentar este acta al Senado de la República. Ahora, he recibido varios mensajes a través de los comentarios de la plataforma, de cómo hacemos, de que si publico el link de la plataforma para poder ingresar. La plataforma, recordemos, la plataforma que ha sido creada por el Ministerio del Interior para que las personas que quieran aportar alguna pregunta, que piensen que esta pregunta que ustedes consideren es importante, referente solamente a la reforma laboral, pues que sea incluida en esas 12 preguntas que se quieren hacer y que son las que se le van a poner a la opinión pública, al pueblo, pues. 21. Y acá me han escrito bastante, me han dicho, oiga, ¿cómo podemos entrar a esa plataforma? Es fácil, yo les voy a dejar el link en la descripción del video, pero en Google colocan Consulta Popular Min Interior Colombia, Prax, y los manda a esta página. Me pongo a este lado y si ven, ahí están viendo el clic aquí, participa en el siguiente formulario, le dan clic, esto lo pueden hacer también en el teléfono. Le dan clic y ahí entra a la plataforma. Formulario, empezar ahora, entonces tratamiento de datos, aceptamos, siguiente, apellidos, nombres, mujer, reside fuera de Colombia, sí, no, ahí está. Entonces es fácil, Consulta Popular Min Interior Colombia, listo, los manda a esto, entran a la plataforma, lo primero que les aparece es esto, y después ahí al ladito, ahí lo ven, participa en el siguiente formulario, clic en el formulario y listo. Así que, de todas formas, yo les voy a dejar en la descripción del video. Pero, entonces, si tienen alguna pregunta, ya saben, entren a la plataforma porque hasta el 21 tienen plazo. De estas preguntas se han seleccionado, o se conocieron más bien, las 12 preguntas que proponen los sindicatos. Y aquí el Senado, el ministro Antonio Sanguino, ha publicado y ha reposteado un artículo del País América Colombia que habla precisamente de eso. Recargo nocturno desde las 6, mayor indemnización por despido injusto y más límites a la tercerización. Las 12 preguntas que proponen los sindicatos para la consulta popular. Las centrales obreras, fieles aliadas del gobierno, presentan sus ideas para el mecanismo con el que Petro busca reflotar su reforma laboral. Además de las preguntas concretas, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Confederación General del Trabajo, CGT, reiteran su apoyo a la propuesta. El movimiento sindical está comprometido con la consulta popular que hemos pedido por décadas y que este gobierno ha tratado de conceder al pueblo colombiano. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Voy a leer las preguntas, no voy a leer el comentario del periodista que hace este artículo, es Juan Esteban Levin, porque no nos interesa la mini reforma laboral, las migajas, esas migajas que está concediendo y que está proponiendo también el Partido Liberal. Entonces no voy a leer sino las preguntas que dice. Más horas con recargo nocturno. ¿Está de acuerdo con que se pague el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Primer pregunta. Mayor recargo por trabajar en domingos y festivos. ¿Está de acuerdo con que el trabajo realizado en domingos y días festivos sea remunerado con el doble del salario de un día ordinario? Tercera. Mayor indemnización por un despido. ¿Está de acuerdo con que cuando una persona con contrato laboral a término indefinido sea despedida sin justa causa, reciba una indemnización de 45 días de salario para el primer año trabajado y 45 días más por cada año adicional o fracción? Cuarto, el contrato de aprendizaje como contrato laboral. ¿Está de acuerdo con que el contrato de aprendizaje sea reconocido como un contrato de trabajo y por tanto las y los aprendices tengan derecho a todas las garantías laborales establecidas por la ley, incluyendo salario mínimo, prestaciones sociales, seguridad social y derechos colectivos? Quinto, contrato de trabajo a término indefinido. ¿Está usted de acuerdo con que en el sector privado y para los trabajadores oficiales el contrato a término indefinido sea la regla general de la contratación laboral y que los demás contratos solo puedan celebrarse para atender necesidades temporales hasta por un máximo de 2 años, convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa? Esa es la quinta pregunta. Sexta, más límites a la tercerización.
¿Está de acuerdo con que se prohíba a las empresas subcontratar, tercerizar o delegar las actividades que hacen parte de su objeto social o de su actividad económica principal o son permanentes y que éstas deben ser realizadas por personas contratadas directamente por la empresa? Séptimo, mayor protección a quien trabajó como tercerizado, debiendo ser empleado directo. ¿Está de acuerdo con que se prohíba el uso de empresas de servicios temporales para atender necesidades permanentes y que de llegar a ocurrir esta u otra forma de intermediación laboral ilegal, se reconozca la relación laboral directa con la empresa beneficiaria con los mismos derechos de los demás trabajadores y continuidad en el empleo si hubo despido? Esa es la séptima. Esto de pronto hay que reducirlo un poco, ¿no? Para que tenga mayor comprensión, que es uno de los puntos también que obliga la consulta popular, ¿no? Uno de las leyes que tiene esta consulta popular es que las preguntas sean claras, directas y concisas, ¿no? Entonces, me imagino que pues todo esto tendrá algunos arreglos, son, como lo decimos, son las propuestas a las preguntas que hacen los sindicatos y las centrales de trabajadores. Octava, presunción de despidos por discriminación. ¿Está usted de acuerdo con que cuando una persona sea despedida o sufra una afectación en su empleo por razones de raza, sexo, género, orientación sexual, religión, origen étnico, estado de salud, discapacidad, actividad sindical, situación migratoria, edad, estado civil, clase social u otra característica personal o social, se presuma que hubo discriminación, salvo prueba en contrario, y se garantice el restablecimiento de sus derechos? Esa es la octava pregunta. Como le digo, esto toca hacerlas más concretas, ¿no? Solo negociar con sindicatos. ¿Está usted de acuerdo con que la negociación colectiva de condiciones de trabajo y empleo se realice únicamente con organizaciones sindicales legalmente constituidas en las empresas o sectores donde existan? Esa está concretica. Décimo, reconocimiento de relación laboral en uso individuo de contratos de prestación de servicios. ¿Está de acuerdo con que cuando una persona sea contratada mediante contratos de prestación de servicios u otras formas no laborales para realizar labores subordinadas y o funciones públicas permanentes, se reconozca su relación laboral con todos sus derechos y que si es despedida, tenga derecho a volver a su empleo sin interrupción o recibir una indemnización cuando no pueda continuar? 11. Contrato agropecuario. ¿Está de acuerdo con la creación de un contrato laboral especial para las actividades agropecuarias no industriales que garantice el pago de un jornal agropecuario no inferior al salario mínimo diario legal vigente, incluyendo todas las prestaciones sociales y que no implique la contratación por horas? Esa es la pregunta número 11. Y la 12, incremento anual de la mesada pensional. ¿Está de acuerdo con que los incrementos de las mesadas pensionales se hagan cada año conforme al aumento del salario mínimo? Listo. Así es que deben ser las preguntas, ¿no? Según lo que hemos leído también y cuáles son los fundamentos con los que se debe tener en cuenta para hacer esas preguntas al pueblo. Entonces, decimos, son las preguntas que proponen los sindicatos. Obviamente a todo esto se dice sí, sí queremos, sí estamos de acuerdo, pero falta que se agrupen todas y pues se den las definitivas que se irán a presentar al Senado y al Congreso de la República. Bueno, así que atentos también a lo que ocurra y cuáles van a ser las preguntas definitivas. Como lo dijimos, el 21, este lunes 21 de abril, se darán a conocer y se presentarán al Congreso, al Senado, como lo dijo Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo. Turno ahora pues para las ñapitas, aquí en Colombia con C. Por supuesto, ñapitas, el vendaje, el bonus track que siempre tenemos en nuestro contenido. Aparte de lo que usted ve en la miniatura, pues también hay cositas de más y noticias en ocasiones muy positivas, en ocasiones no tanto. Empezamos con la primer ñapita y esto es una imagen que se hizo viral incluso en las últimas horas. Dice Gustavo Petro, el producto del paramilitarismo, creer que la vía férrea no es pública, sino de su propiedad.
Invito a la Policía Nacional a tomar medidas. La vía férrea es pública y sus trenes no se detendrán para bien de toda Colombia. Pues es que llegó un personaje. Compadre, a las buenas, a las malas, hermano, les echo plomo. Ok, entonces hagan caso. Entonces sálganseme de aquí, por favor. Vamos, para afuera. Allá, caminen allá dentro de la línea. Bueno, para afuera, para afuera. Echen para afuera. Echen para afuera, echen para afuera de aquí. Vayan para afuera. Jefe, para afuera. Llama al Interglobal, llama al dueño de esa vaina si quieres, y dile al dueño que yo, Alfredo, te eché plomo. Vaya, llámalo. Dile que él es amigo mío, él sabe que esto es mío. Vamos, Va para afuera, sáqueme la gente. Ya van a salir. Sáquemelo. Vaya, Ya van a salir. sáqueme a Ya todo viene el por resto aquí. personal allá. Vaya para afuera, no me riegues nada. No, del tren. Él pasó gente en la línea. Sobre la línea. Ustedes están de aquí a allá. Para acá no quiero a nadie. No quiero a nadie para acá, ni a donde están. Ustedes de aquí para allá. No me caminen para acá ni nada. Esto es mío. No los quiero ver más por aquí porque me están haciendo daño. No los quiero ver por acá porque me están haciendo daño. Alguna cosa mal dicha. Por eso, entonces a las buenas. Vengo ahora y los encuentro y te levanto la máquina a plomo, culpa de ustedes, ¿oyó? Llama al señor Henry Casadiel. Llámalo y dile que yo estoy aquí. Te dije a las buenas. Está grabado. Que para que no vayan a hablar mierda, que es que yo les dije que está grabado, ¿oyeron? Ok. Por eso lo grabé, para que no vayan, cuando los levanta a plomo no digan que es que yo dije que no sé qué, que para afuera. Váyanse para afuera. ¿Cómo la ven? Es un video que publica William Agudelo, ¿no? Entonces, pues ahí está el llamado. Contexto, pues está la empresa que está encargada pues de arreglar las líneas férreas y se cree el dueño hasta de la línea férrea. La vía férrea es pública, payasote. Y vamos a ver entonces qué ocurre con este personaje, porque es que la cultura paraca queda reflejada en todo su esplendor. Referimos que son los trabajadores de Fenoco, que estaban haciendo mantenimiento a la línea a la altura de su propiedad, al mejor estilo de la cultura paraca. Ahí está reflejada. Pues también aparecieron datos, y aquí nos vamos para versión pública. El prontuario de Bengoechea, el finquero que amenazó con plomo a los trabajadores de Fenoco. Salgan de mi propiedad o los levanto a plomo. Con estas palabras, Alfredo Manuel de Bengoechea, propietario de la finca Paparé, en zona rural de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, desató una ola de indignación nacional al amenazar con arma de fuego a un grupo de trabajadores de la empresa Fenoco, que se realizaban trabajadores rutinarios de mantenimiento en la línea férrea que conecta Santa Marta con Chiriguaná, Nadita. El hecho ocurrido el pasado martes 15 de abril fue registrado en video, el cual difundimos, donde se observa al terrateniente interrumpiendo las labores del personal uniformado identificado como trabajadores de la concesionaria férrea del Estado. La vía en cuestión es propiedad pública, administrada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y su mantenimiento es vital para el transporte de carga desde el interior del país hasta los puertos del Caribe. Un prontuario que va más allá de una amenaza. Lo que parecía un episodio aislado de intolerancia rural pronto se convirtió en un escándalo de mayores proporciones. Versión Pública, con el apoyo del periodista Jacobo Solano, investigó el pasado de Alfredo de Bengoechea y encontró que su historial delictivo no solo es amplio, sino internacional. Bengoechea fue procesado por la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos bajo el número del caso tal. La acusación, fechada en septiembre del 2005, lo señala como el cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico internacional, su alias, el Patrón o Fello. Ahí está.
La documentación judicial obtenida a través del sistema RECAP y PACER revela que fue acusado por conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de polvo blanco, con conocimiento de que serían introducidos ilegalmente a Estados Unidos. La acusación también incluyó a varios colaboradores cercanos con quienes habría operado rutas de tráfico de droga desde Colombia hacia el norte del continente. Y publican esto. 14 de septiembre de 2005, la Corte del Distrito de Columbia aprobó una moción del gobierno estadounidense para sellar el caso contra Alfredo de Bengochea. Esta medida común en procesos por crimen organizado y narcotráfico internacional busca proteger la investigación y a sus testigos antes de una captura. Bengochea fue finalmente detenido en Colombia, extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos por violar los artículos 959, 960 y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos. Estos artículos no son menores. El 959 castiga a quienes fabrican o distribuyen sustancias controladas por fuera de los Estados Unidos con la intención de que éstas entren al país ilegalmente. El 960, por su parte, establece las penas para la importación y exportación de drogas ilegales, incluyendo el polvo blanco. Y el 963 es uno de los más temidos por las organizaciones criminales, pues sanciona la conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores, incluso si el acto no se llega a concretar. Y aquí vemos lo que ha publicado. Las amenazas y escándalos de regreso en Colombia. Alfredo Bengochea ha organizado disputas por tierras con campesinos locales, conflictos con la multinacional Drummond. En Ciénaga su nombre despierta temor entre los líderes sociales, periodistas y trabajadores. Según fuentes consultadas por Versión Pública, suele portar armas, ha amenazado en múltiples ocasiones a quienes considera invasores de sus tierras, incluyendo zonas que en realidad son de uso público, como ríos y vías nacionales. Uno de los episodios más recientes ocurrió cuando afirmó que el río que atraviesa su finca es suyo y prohibió el acceso a comunidades vecinas. El comportamiento de Bengochea recuerda los métodos del paramilitarismo, control territorial mediante el miedo y la fuerza. Ustedes no han visto, no estaban viendo, perdónenme. Aquí vemos los adjuntos que hace esta publicación, como le decimos, de Versión Pública. Así que ahí queda. ¿Quién es el personaje que dijo que iba a levantar a plomo a los trabajadores que están haciéndole mantenimiento a la vía férrea, a las líneas férreas y sobre todo entre esa vía Santa Marta-Chiriguaná que ya ha sido dada en concesión a una APP? Pues, por eso es que me encantan las redes y por eso es que me encanta Internet, porque vean, personajuchos como esos. ¿Qué tal la altanería? Vamos a ver el llamado que hace Gustavo Petro. ¿Qué efectos tiene, no? Porque también hemos visto muchas veces que Gustavo Petro le pide a la fiscalía que se investiguen y se investiguen y se investiguen y calladitos, por allá siguen, calladitos, archivados los casos. Cada día, es más, las manifestaciones de rechazo a las actuaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo. Eso se ha incrementado también viendo las actuaciones finales. Oiga, y el papá Pitufo a propósito. ¿Qué pasó con papá Pitufo? ¿Qué pasó con el papá Pitufo? Siguiente ñapita. Publica Gonzalo Guillén el cuadro de La Última Cena. Bueno, y por allá al principio del video les hablé de los que pensamos viajar a Colombia. Tenemos que vacunarnos, según las disposiciones que ha dado las últimas ordenanzas, las últimas disposiciones que ha decretado el Ministerio de Salud en Colombia. Los que entremos al país tenemos que ir vacunados. Al respecto me puse a averiguar y de pronto eso le sirva a alguna persona que vaya a viajar o que tenga pensado viajar en un futuro no muy lejano. ¿Cómo se consigue la vacuna estando uno aquí? Pues resulta que la vacuna en muchas capitales, en muchas ciudades son gratuitas. Es fácil, denle a Google, vacunación internacional, fiebre amarilla en el departamento, en la comunidad donde se encuentren, en la ciudad donde se encuentren. Yo hice el ejercicio, me manda para Madrid, en Málaga también, y sobre todo por saber el precio. Esto se ponen en contacto, muchas sedes tienen el número, se ponen en contacto, le dan vacuna, fiebre amarilla, digamos, estoy en Zaragoza, tras. Te manda a un centro de vacunación internacional. En muchas comunidades, en muchas ciudades, el costo no tiene ningún coste, pero en otras el coste es de 19 euros con
95. Por ejemplo, acá encontramos este portal de Madrid, muchas personas también de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las personas que planeen un viaje al extranjero, preferentemente a zonas tropicales o países de desarrollo, el servicio de vacunación internacional. El servicio consiste en la consulta médica personalizada de la persona y la vacunación internacional si se precisa. Consulta médica gratuita, vacunación para fiebre amarilla en Madrid, 19.46 euros que deben abonarse en los bancos con impresos facilitados en el centro, a través de internet, en fin. Resto de vacunas aconsejadas para su viaje, precio público municipal es de 36,85 euros que se van a abonar en las entidades bancarias. En fin, esa información es importante, repito, no es difícil, no se asusten. Si van a viajar, es mejor viajar vacunados, aunque yo no sé, yo recuerdo que aquí, y a mi hijo la primera vez que lo llevamos, mi hijo nacido acá en España, la primera vez que lo llevamos a él lo vacunamos contra la fiebre amarilla, un poco de vacunas. En Colombia yo me vacuné cuando la primera vez que me vine, eso hace mucho tiempo, estaba todavía Pastrana. Sí, era Pastrana el presidente. Precisamente el que acabó con las vacunas, pues por allá me puse una de las últimas vacunas en Bucaramanga, por allá cerca a donde entregan los pasaportes. Allá fue donde nos vacunamos, entonces no sé si esa vacuna todavía tenga efecto, lo voy a consultar, pero sin embargo es importante tener el carnet, o sea que si toca volverse a vacunar, pues hágale pues papá, porque no hay de otra, hay que vacunarse y es la orden que se ha dado y es por responsabilidad más que la orden. Y da risa leer acá a muchos, incluida a Catherine Miranda, hablando de cómo sería la pandemia manejada por este gobierno. Ah, miserables, cuando fue uno de los peores países en los que se manejó la pandemia. Esa Catherine Miranda definitivamente increíble, por ahí posteó eso, Y hablando de esa gente, de esa gentuza, como dicen acá mucho, dice que Wilson Arias, traigo acá a Wilson Arias para cerrar este contenido, dice que los gremios colombianos y del continente pidieron suspender el encuentro por tensiones con los Estados Unidos. ¿Cuál encuentro? Pues el encuentro CELAC-China. ¿Qué tal? Mentalidad de colonia amilanada, lagarta, entre Cipaya y La Calla. Empresarios piden a Petro bajar reunión CELAC-China. ¿Ah? Hágame el favor. Bendito sea Dios. Listo. Llegamos al final de este contenido. Reactualizamos a Gustavo Petro la cuenta a ver si ha dicho algo por su... Gracias, dice por aquí. Ya dijo algo. Gracias. Ya ha posteado. Gracias pueblo. Gracias Colombia. Hoy es otro 19 de abril. Y un 19 de abril será. Aquí vemos estas imágenes que le han... Yo por ahí también le mandé su tarjetica, su pieza gráfica de felicitación. Gracias Colombia, vea, ahí dice. Ese mensaje lo envía Gustavo Petro, gracias Colombia. Ah, qué rico. Vea las imágenes, ustedes no las están viendo, vea las imágenes. Véalo. Gracias, mi presi. Véalo. El amor de los hijos, el amor de la madre, el amor. Felicitaciones, Gustavo Petro. Por aquí dice otra, M19. Dijo Afranio Parra. Un hombre es inmortal cuando ha sabido cumplir su compromiso con su pueblo. Feliz cumpleaños, querido Gustavo. Feliz cumpleaños, presidente Abril Rebelde. Feliz cumpleaños, Petro es el hashtag. Nos unimos, por supuesto, a esa celebración de cumpleaños. La certeza del amor, Memorias de Abril, lo publica María José Pizarro. Vea. ¡Ay! Dios. Qué bueno. Eso es lo que ha posteado y aquí pues tiene esto fijado. El presidente de la República le solicita, si no se han vacunado contra la fiebre amarilla, vacunarse. Los puestos de salud públicos y las EPS deben ofrecer esos servicios. Movilicémonos. Y así entonces, con ese mensaje de Gustavo Petro dando las gracias pues al pueblo y nosotros también le damos las gracias a él. Les decimos gracias a ustedes, por supuesto, una vez más, por estar ahí, por apoyar nuestro contenido, por apoyar nuestro trabajo. Les enviamos un abrazo tototototote.
ancestral desde la distancia. Como siempre, millones, trillones de gracias a todos ustedes, miles y miles de bendiciones. Espero que esta vez el volumen me haya quedado perfecto. Ahí hice unas correcciones porque por ahí me llegaron unos mensajitos que no me estaban escuchando y que tenía el teléfono a todo taco y nada de nada de nada. Entonces ahí le hice un arreglito que de pronto sí me estaba fallando y no me estaba registrando. Yo de todas formas, cada vez que subo un video, lo primero que hago es verlo en mi teléfono, en mi portátil, y no había detectado de pronto alguna baja de volumen, pero si ustedes lo dicen, por algo será. Eso sí, téngale la firma. Les doy las gracias a todos. Y le doy gracias a Lidy Villamizar, a María Rosa Martínez, a Alba Uretra 7263. Muchísimas gracias, Alba, por tu mensaje. Jorge Vanegas de Santa Cruz de la Palma, aquí en España. Creo que estarán con sí, Santa Cruz de la Palma. No, muchas gracias, Jorge. Jorge Vanegas, abrazotes de verdad para ti, gracias por tu mensaje. Julián Andrés Delgado, Alexander Reyes, a Néstor Raúl Bueno Cornejo, a Bernardo Sánchez, a Gustavo Amaya, a Héctor Cárcamo, a Luis Asensio, a Fernando Bonilla, que nos escribe desde la ciudad de Itagüí. Gracias. Y ahora sí, abrazos ancestrales desde la distancia. Y como siempre, nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C. No lo olviden, vamos a llegar a esa meta de 200,000 personas. Necesitamos que nos colaboren y estamos seguros de que así será. Suscríbanse al canal, la campanita, compartir y todas esas cosas que en todos los canales, por allá donde Alejo, por allá donde Levi, por allá donde todos les dicen, suscríbanse, activen la campanita. Es por eso, para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Los dejo. Feliz resto de sábado. Nos vemos en la próxima.